Hola Potterheads, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Christopher. En el video de hoy vengo uniformado ya que la ocasión lo meritaba, ya que es un video muy especial y es que por primera vez les contaré mi historia personal con Harry Potter. Cómo es que empezó y fue creciendo mi amor por la saga y cómo es que llegué hasta el punto donde estoy hoy, teniendo un canal dedicado a Harry Potter. No me gusta mucho tocar temas personales porque en primer lugar siento que mi vida no es tan interesante y en segundo lugar porque creo yo que están aquí principalmente para verme hablar de Harry Potter, no de mí mismo. Pero este video va a ser la excepción ya que un gran seguidor del canal, por cierto saludos Lino, me propuso hacer este video, que era contar mi historia personal de Harry Potter. Pero analizándolo creo que sí es muy importante contarles cómo llegué a este punto y cómo es que Harry Potter significa tanto para mí hasta el día de hoy. Asimismo para que también tengan más contexto de quién soy y no simplemente vean una persona más hablando de Harry Potter. Y por qué no también saber si tienen historias parecidas o muy diferentes a la mía, para yo también conocer cómo es que Harry Potter llegó a su vida. Harry Potter siempre ha sido mi refugio y siempre ha tomado una parte muy importante y muy grande en mi vida. Harry Potter me ha enseñado cosas muy importantes de la vida y también me ha acercado a las personas que amo. Pero antes de continuar y empezar a contar mi larga pero muy entretenida historia, les recuerdo que le pueden dar de pulso al botón de suscribirse me gusta, asimismo activar la campanita para más videos. Y por acá les voy a dejar mis redes sociales si me gustan seguir por allá. Dicho todo lo anterior, vayan por su rana de chocolate y cervezas de mantequilla que estamos a punto de comenzar este video. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzamos! Mi primer contacto con la saga está un poco nublado, para ser francos, y ustedes me preguntarán ¿por qué? Porque solo tenía 6 años cuando esta hermosa saga llegó a mi vida. Acababa de cumplir 6 años cuando mi mamá y mi tía me llevarían a ver la primera película en su primer fin de semana de estreno. Pero algo que sí recuerdo muy vívidamente es que a mis tíos, del lado materno de mi familia, les regalaron el juego de Harry Potter y la Piedra Filosofal para PlayStation 1. Y me acuerdo mucho de la misión de ese juego donde tenías que conducir el carrito de Gringotts, que por cierto era una misión muy difícil. Y como verán, el primer videojuego de Harry Potter es el momento más nítido que tengo como primer contacto a la saga. Mis tíos tenían ese juego y recuerdo que me dejaban jugarlo y era mi juego favorito. Me encantaba coleccionar cromos, las ilustraciones que aparecían al inicio del juego, las misiones, explorar Hogwarts, todo. Yo estaba completamente enamorado. Lo primero que pensé de esta saga es que yo, como un niño de 6 años, era un mundo en el que realmente quería vivir, un mundo en el que quería permanecer y quería vivir para siempre. Yo era un cinéfilo y era tan diferente a todo lo que había visto antes. Ese año, con el estreno de la primera película y el videojuego, oficialmente empezaría a arder la llama de mi fanatismo. Yo de niño pasé por un periodo que era muy enfermizo y recuerdo que en el año 2002 me dijeron que me tenían que operar de las anginas. Yo en ese entonces tenía mucho miedo, pero mi papá me prometió que todo iba a salir bien y que al terminar mi operación y cuando me dieran de alta iríamos directo al videoclub. Para mí eso me dio valor y me hizo sentir más tranquilo porque el cine era todo para mí. Para los que quizás son más jóvenes y no lo sepan, el videoclub era un lugar donde podías ir a rentar películas. Te las alquilaban por un cierto periodo y pagabas una cuota. Afortunadamente mi operación fue rápida y exitosa y mi papá, como me había prometido, al salir de la operación fuimos directo al videoclub y renté 2 películas. Adivinen cuál fue. La primera fue Barbie Cascanueces y la segunda fue Harry Potter y la Piedra Filosofal en VHS. Quizá con los más jóvenes quizá esto no resuene tanto, pero de niño ir a rentar tus películas favoritas era felicidad pura. Ya que antes, después de ver la película, tenías que esperar meses para que se estrenara en formato físico, entonces la expectativa creaba más emoción por ver la película. A pesar de que mi operación fue exitosa, tomaría tiempo, y recuerdo que el doctor me recetó comer mucha nieve de limón para curarme la garganta. Dumbledore le encantaría esto. Y también me recetó mucho reposo. Y por lo mismo esos meses yo no fui a la escuela. La verdad estaba viviendo mi mejor vida. Veía y volví a ver una y otra vez la primera película. Recuerdo muy bien que la primera vez me la rentaron, pero posteriormente mi papá, que trabajaba en un videoclub en una casa de la cultura de mi estado, me la trajo de su trabajo. Entonces era verla semana tras semana y cuando mi papá se la tenía que rentar porque era un lugar público, yo tenía que esperar a que volviera a estar disponible para que mi papá me la volviera a traer a la casa. También recuerdo con mucho cariño que mi papá me llevaba a su trabajo y en ese mismo lugar, en la casa de la cultura, había una cafetería y en esa cafetería había una compañera de mi papá que tenía un hijo igual de mi edad y los dos nos poníamos a jugar ajedrez toda la tarde y junto con mi amigo al jugar ajedrez yo sentía que estaba viviendo la escena de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Yo me sentía Ron en ese momento.
Una pequeña disculpa por todas las personas que quisieron rentar la película y no estaba disponible por mi culpa. Finalmente mis papás terminaron comprándomela en VHS y yo era el más feliz. En noviembre del 2002 y con la llegada de la película Harry Potter y la Cámara Secreta, esa llama que había empezado a arder con la película anterior realmente explotó. Ya toda mi vida era Harry Potter. Recuerdo que vi la película en el cine y la verdad me encantó, pero algo que sí noté es que era mucho más oscura. Estaba encantado con todo el tema de la cámara secreta, el misterio de quién atacó a los estudiantes, la pelea con el basilisco, todo me encantaba, estaba súper impresionado. En esa película también es cuando empezó mi pasión por el coleccionismo y en ese año me compré el álbum de estampas de Harry Potter y la cámara secreta de Panini, que de hecho lo llené completo gracias a la ayuda de mi tía. Me encantaba ir a la papelería y comprar los sobres de estampas y me frustraba demasiado cuando me salían repetidas. Aquí les enseño algunas páginas, se me hacía súper bonito. Vean aquí, estaba como un pequeño vistazo a la película anterior y ya empezaba aquí en la cámara secreta. Me encantaba, me fascinaba, había así stickers especiales que brillaban. Y a los que tuvieron este álbum, ¿se acuerdan la última parte? Eran unas estampas que frotabas y revelaban personajes. Todos mis ahorros de niño se iban a este álbum, pero la verdad es algo que no me arrepiento y que conservo con mucho amor. También recuerdo que ese año mi prima, que es menor que yo, empezó a coleccionar este álbum y ya tenía alguien con quien coleccionar estampas y hablar de Harry Potter. También mis abuelitos paternos me compraron las figuras oficiales de Mattel de esa película, pero tristemente ya no las tengo conmigo. La verdad me encantaba jugar con ellos y me encantaba también ir al tianguis de mi ciudad, donde podía conseguir muchos artículos de Harry Potter. Entre ellos conseguía varios artículos que están basados enteramente en los libros. Que por cierto, les acabo de hacer un video enseñándoles mi colección retro de Harry Potter. Se los voy a dejar aquí arriba y en la descripción por si lo quieren ver. Igual que con la primera película, me compraron el VHS y también ese año recibí como regalo un PlayStation 2. Y adivinen qué juego compré por primera vez. Así es, Harry Potter y la cámara secreta para PlayStation 2. Y como el juego anterior, me encantó. Me encantaban los gráficos, poder ser Harry, desnomizar el jardín, asistir a las clases, juntar los cromos, luchar contra el basilisco. Se convirtió en mi juego favorito por bastante tiempo. Después llegó el año siguiente, 2003, y la verdad ese fue un año un poco complicado para mí, ya que me cambiaron de escuela y tuve que comenzar de cero. Si bien antes no tenía muchos amigos, los pocos que tenía los tuve que dejar y fue muy difícil para mí comenzar a hacer nuevos amigos en la nueva escuela. Comenzaba tercero de primaria, muchos cambios, la verdad fue un año un poco difícil. Añadiendo que ese año no hubo estreno de película de Harry Potter, la verdad no fue de mis años favoritos. Pero llegó el año 2004 y para ser más específicos mayo, y se estrenaría Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Recuerdo claramente un día muy lluvioso, días antes del estreno de la tercera película. Ese día estaba en la escuela y yo estaba desesperado por salir porque quería ir a la papelería para comprar el álbum de stickers de la tercera película. En esos años era la forma de spoilearte la película, ya que había muchas imágenes de la película dentro del álbum. Pero a pesar de que lo comprara días antes de la película, como obviamente no tenía mucho dinero, solo compraba algunos stickers y por lo mismo solo vi algunos vistazos de la película antes de que llegara el estreno y salían muy poquitos días antes, entonces solamente había como un lapso de 3 o 4 días antes de que se estrenara la película y te podías spoilear todo. A menos que tuvieras mucho dinero y compraras todos los sobres y llenas el álbum 4 días antes de la película, lo que resulta un poco no tan rentable, la verdad. Compré el álbum de stickers y noté algo muy diferente. Se notaba muy raro. Ya no se veía como las dos películas anteriores. Algo había cambiado. La verdad, este álbum es de mis favoritos y no es por nada que mi canal lo hice de color morado, porque me recuerda mucho este álbum de stickers. De hecho, me encantaba todos los tonos fríos, se veía un poco más sombrío de lo que estábamos acostumbrados. La verdad me encantaba mucho. Estaba totalmente enamorado, la verdad. Miren, por aquí tenemos a Trelawney. Llegó el día del estreno y mi tía y un amigo suyo me llevaron a ver la película y yo quedé encantado. La película era muy diferente a las dos primeras, pero la seguía sintiendo tan mágica y nostálgica a la vez. Harry, Ron y Hermione ya no eran unos niños y a pesar de que yo solo tenía 8 años me sentía tan conectado con la historia y su ambientación. Recuerdo que me encantó el viaje en el tiempo, la revelación de Peter Pettigrew, los nuevos profesores, Lupin y Trelawney eran tan únicos e interesantes. Mi personaje favorito seguía siendo Hermione, ya que siempre me había identificado mucho
mucho con ella, lo que más me importaba era estudiar y tener el mejor promedio. En ese momento, al salir del cine, había comprendido algo, y es que había visto mi película favorita hasta el momento. A pesar de que Hermione en ese momento seguía siendo mi personaje favorito, toda la historia de Harry y sus momentos de soledad resonaban mucho conmigo, ya que yo en ese momento no tenía muchos amigos. Posteriormente completé el álbum casi al 100%, y también en ese entonces solo contaba con las 2 primeras películas en VHS. Pero como era la costumbre, mi papá recibió en su trabajo El prisionero de Azkaban en DVD, junto con las 2 primeras películas también en DVD. Y recuerdo que cuando me las podía traer a casa yo estaba encantado. Me gustaba mucho jugar los minijuegos que traía el DVD de contenido extra. Mi favorito era el de seguir a Sir Cadogan y el de encontrar la piedra filosofal en el DVD de la primera. Me desvelaba viendo las películas, analizando las escenas eliminadas. Recuerdo que tenía un libro de colorear del prisionero de Azkaban y venía esta imagen para colorear y le ponía pausa al DVD para que me quedara exactamente igual. Me compraron el juego de PlayStation 2 del prisionero de Azkaban y pasó a ser mi juego favorito. Al fin podía jugar con Hermione y Ron. Me encantaba que cada uno de los 3 contara con diferentes hechizos. Mi hechizo favorito era Glacius. La misión de los dementores me aterraba demasiado. ¿Y recuerdan lo que todos sentimos al volar por primera vez alrededor del castillo en Hogwarts Legacy? Yo sentí esa misma sensación cuando podías volar en Buckbeak, ya que siempre ha sido de mis escenas favoritas de las películas. La música, la ambientación, las misiones, todo era perfecto para mí. También en ese entonces fue cuando me enteré que existían libros de Harry Potter, ya que en mi escuela hacían rotación de libros y tenían la cámara secreta, pero tristemente nunca me tocó ese libro. Se van a sorprender, pero en ese momento no me entró la curiosidad por leer los libros o investigar más. Estaba tan atrapado e inmerso en las películas que los libros no era algo que me llamara mucho la atención. Pero eso cambiaría un poco tiempo después. Posteriormente llegaría el año 2005 y mi hora de pasar a quinto de primaria. Y fue uno de los años más bonitos para mí, la verdad, porque si bien ya empezaba a hablar con mis compañeros, aún no tenía amigos, pero eso empezaría a cambiar. Fue el año en el que conocí a 3 de mis mejores amigos, que hasta la fecha los conservo. Como era un año nuevo, la maestra nos pidió no sentarnos por apellido, y nos sentamos de una forma completamente diferente a la que usualmente lo hacíamos. También la maestra nos dejó decorar y personalizar nuestra banca personal, y yo obviamente la decoré de estampas que tenía repetidas de los álbumes de Harry Potter. Me tocó sentarme cerca de un compañero que me caía muy bien, pero que la verdad nunca habíamos platicado tanto. Empezamos a platicar y conectamos mucho, y me dijo que sí quería juntarme con él y con sus otros 2 amigos en el recreo. Llegó el recreo y yo estaba súper nervioso, pero todo salió bien, y conocí a sus 2 amigos que posteriormente también se convertirían en mis mejores amigos. Ese día, al igual que Harry, Ron y Hermione, comenzaría una amistad muy fuerte y que hasta la fecha aprecio mucho. Y lo mejor de todo es que a los 3 les gustaba Harry Potter, pero en especial a uno de mis amigos le gustaba mucho más, pero en cuestión de Harry Potter, ya que de esto se trata el video, este amigo fue con el que viví la saga de manera más inmersiva. Nos la pasábamos horas y horas hablando de Harry Potter, esperando con ansias el estreno de la 4ª película. Llegó el estreno de la tan esperada Harry Potter y el Cáliz de Fuego, y esa película me marcó demasiado. Si bien las 3 anteriores habían influido mucho en mí, esa fue la película que me hizo querer inmediatamente salir corriendo a comprar los libros. Recuerdo que fue súper impactante para mí ver todo el torneo de los 3 magos, el regreso de Lord Voldemort y la muerte de Cedric Diggory. Fue a partir de esta película cuando entendí que la historia empezaría a tomar un rumbo muy diferente, mucho más oscuro. Y también comprendí que a partir de ahora ninguno de los personajes estaría a salvo. Todo ese giro de acontecimientos me causó muchísima intriga, quería saber qué iba a pasar después. Y es aquí donde comienza mi historia con los libros. Se podría decir que yo llegué a la mitad del camino en toda esta travesía que fue el lanzamiento de los libros. Yo tenía 10 años recién cumplidos y me sentía listo para sumergirme en la historia de Harry Potter desde su parte literaria. Recuerdo que hablé súper seriamente con mis papás para que me compraran los libros, y recuerdo que mi papá me dijo lo siguiente: hagamos algo, primero te compramos un libro y cuando lo acabes, posteriormente te vamos comprando de uno por uno. Esto en el momento yo lo sentía de ¿por qué no me compran todos? Pero la verdad ahora lo agradezco, porque siento que el comprometerme con un libro a la vez me dio mucho más ánimo para leerlos todos. Y así llegó a mi vida Harry Potter y la Orden del Fénix. Así es, el primer libro de Harry Potter que leí a los 10 años fue el libro más grande de toda la saga, y lo leí en una semana. Pasé de ser un niño que no leía casi nada a leerme un libro de este tamaño. Si me había sentido tan feliz al ver las películas, el leer los libros era otra experiencia completamente distinta y más enriquecedora. Podía estar horas y horas con los personajes, conocer más a profundidad de Harry, Ron y Hermione. Estaba conociendo personajes nuevos como Luna, Umbridge, Bellatrix y muchos más. Todas las secuencias desde que entran al despacho de Umbridge para que Harry hable con Sirius, hasta la conversación con Dumbledore cuando le explica acerca de la profecía, sigue siendo una de mis secuencias favoritas de toda la saga.
Después, como mi papá me había prometido, al finalizar el quinto libro me compró Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que me lo compró en la librería de la Casa de la Cultura donde él trabajaba. Y algo muy curioso y que nos da mucha risa a mi papá y a mí, que la verdad no recuerdo por qué fue así, es que me compró los libros del último que en ese momento estaba publicado, que era La Orden del Fénix, hasta el primero. Es decir, primero leí La Orden del Fénix, el libro más recientemente publicado en ese entonces, ya que en ese momento quería saber inmediatamente qué pasaba con la historia, después de haberse estrenado la cuarta película. Después leí El Cáliz de Fuego, después El Prisionero de Azkaban, después La Cámara Secreta y por último La Piedra Filosofal. Obviamente después los leí en orden cronológico, pero esa primera vez los leí así, al inverso. Algo bastante curioso, pero honestamente simplemente sucedió así. Las películas hasta el estreno de la cuarta habían sido mi todo, pero ahora que llegaban los libros a mi vida, los leía y los releía. Me encantaba ver detalles que nunca conocimos, personajes que nunca aparecieron en las películas. Simplemente los libros estaban tomando un peso más fuerte en mi vida, como fanático de Harry Potter. Las películas seguían siendo parte esencial de mi amor por Harry Potter, pero simplemente prefería pasar horas y horas con mis personajes favoritos a través de las cientos de páginas que contenían los libros. Recuerdo que me impactó lo tan diferente que era el libro Harry Potter y el Cáliz de Fuego a comparación con la película. Toda la historia de Barty Crouch, Winky, solo los mundiales de Quidditch, todo era simplemente genial. También la historia de los merodeadores en el tercero, que nos explica en la película, era mucha nueva información y yo estaba encantado con todo lo que estaba aprendiendo. Llegó el 2006 y para mí uno de los momentos cúspides como fanático de Harry Potter, y fue el lanzamiento de Harry Potter y el Misterio del Príncipe, o si lo tomamos como la traducción literal del inglés es Harry Potter y el Príncipe Mestizo. Ese día de febrero lo recuerdo perfectamente, ya que mi papá me llevó a su trabajo un sábado y me compró el libro. Literalmente las cajas acababan de llegar a la librería ese día y recuerdo que tenían un póster gigantesco con la marca Tenebrosa anunciando el sexto libro. El encargado de la librería, que era amigo de mi papá, me dejó estar en la sala de lectura que estaba dentro de la misma área de la librería. Imagínense a un Chris de 10 años con 4 paredes altísimas repletas de libros, con una luz tenue y amarillenta proveniente de un candelabro, ya que las casas de la cultura en México por lo general son casas muy viejas. Leyendo el capítulo del otro ministro, era un día simplemente increíble. Esa mañana leí por horas hasta que llegó la hora de salida de mi papá, que aproximadamente era a las 3 de la tarde. Recuerdo mucho que ese sábado era una reunión familiar en la casa de mis abuelos, y adivinen qué hice. Pues sí, simplemente conviví muy poquito con mi familia y me salí corriendo a seguir leyendo mi libro en una de las habitaciones de la casa de mis abuelos. Literalmente esa noche de ese mismo día acabé el libro y yo estaba destrozado porque como recordamos todo lo que pasa al final, y me encantaba porque yo estaba en mi mundo sufriendo porque Dumbledore había muerto mientras todos estaban riendo a carcajadas como normalmente son las reuniones familiares, pero yo no podía hablar de esto con nadie. En primera porque a mi familia le faltaba mucho contexto obviamente sobre la historia, y en segundo porque si bien les gustaba Harry Potter y me seguían la corriente, no eran tan fanáticos como yo, entonces no tenía con quién hablar de esto. La que más le contaba cosas era mi hermana pequeña, pero en ese momento estaba muy pequeña, entonces no comprendía muchas cosas, pero después ella creció y se convirtió en mi confidente y la persona con la que siempre hablaba de Harry Potter. También recuerdo que ese año me compré mi primer box set de las 4 películas de Harry Potter en DVD. Yo estaba súper feliz, en primera porque me había comprado algo que me gustaba mucho con mis propios ahorros, y en segunda porque ya no tenía que pedírselas a mi papá de su trabajo para que me las trayera, y las podía ver todas las veces que yo quisiera. Desgraciadamente ahorita no puedo enseñarles el box set que compré porque mis películas de DVD las tengo en México y no me las he podido traer, pero aquí les dejo una imagen para que vean cómo son. También ese año, como era la tradición, jugué el juego de Harry Potter y el Cáliz de Fuego en PlayStation 2 y tuvo misiones que la verdad me encantaron, como la segunda prueba del Torneo de los Tres Magos. Esa misión me gustaba mucho y a la vez me daba mucho miedo. Y si bien me gustó, mi favorito seguía siendo El Prisionero de Azkaban. Llegó el año 2007 y fue un año muy clave para todos nosotros los Potterheads, ya que en julio de ese año se estrenaría la película Harry Potter y la Orden del Fénix, y a su vez ese mismo mes en julio se estrenaría en inglés el último libro de la saga, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Yo por mi parte ese periodo terminaría mi educación primaria y finalmente pasaría a la educación secundaria. Para mí era un año de cambios. También en ese tiempo, antes del estreno de la quinta película, fue cuando me comencé a sumergir más en todo lo que es el fandom de Harry Potter como comunidad. Es decir, me empecé a meter más a foros, fanpage y descubrí a mucha gente en internet que le encantaba Harry Potter.
Siempre revisaba en internet las noticias más recientes sobre la saga de Harry Potter, ya fuera de las películas o del último libro. Y la verdad siempre me encantaba porque saliendo de la escuela me iba al café internet solo o a veces con mi amigo y pagaba 1 o 2 horas y me la pasaba ahí súper feliz investigando y reproduciendo los trailers. Entrábamos a sitios de noticias en español como Blog Hogwarts, Harry Latino y también en inglés como MuggleNet, The Leaky Cauldron, entre otros que quizá ahorita no recuerde. Me encantaba ver si había noticias de la película, de la Orden del Fénix, del último libro o de Harry Potter en general. No sé cuántas veces reproduje el tráiler de la Orden del Fénix, la verdad me encantaba, la música, todo, que te daba mucho misterio y yo quería ver la película ya. También en ese entonces comencé a comprar muchas revistas que tenían algún artículo o algo de Harry Potter. Me acuerdo que compraba muchas las revistas Por Ti, si son de México quizás se acuerdan, o también si eran de cine como Cine Premier, Cinemanía, entre muchas otras. Recuerdo mucho que compré una revista Por Ti porque anunciaba la primera imagen oficial de la película Harry Potter y la Orden del Fénix, y era esta imagen, por aquí se los voy a dejar, era un vistazo al ejército de Dumbledore en todo su esplendor. Honestamente, al ver todos los personajes ubicados en la imagen, ya me estaba imaginando la historia de los libros viéndola con sus caras. La verdad estaba súper emocionado. Si bien ahora esperaba la película de la Orden del Fénix, ahora también esperaba ver todo lo que había leído en el libro, y a su vez esperaba el libro de las Reliquias de la Muerte. Llegó el verano de ese mismo año y asistí a mi primer estreno de medianoche. Si bien las películas anteriores las había visto en el cine el primer fin de semana del estreno o en la semana del estreno, esa película fue mi primera experiencia viendo a fans haciendo filas a medianoche para ver la película que tanto deseaban. Simplemente me acuerdo y me da mucha calidez en el corazón ver a todos sus fanáticos haciendo filas, ya que si recordamos antes no existían los asientos numerados. Recuerdo que tenía el cine como a 2 cuadras de mi casa y siempre después de la escuela, días antes de la premier, iba y preguntaba si ya estaban los boletos a la venta para la premier. Son de esos momentos que como fan de Harry Potter los recuerdo y la verdad me trae mucha felicidad y los añoro demasiado. Finalmente se llegó el día del estreno y fui con mi álbum listo, varita en mano y acompañado de toda mi familia. Los convencí a casi todos, mis primos, primas, tíos del lado paterno y materno. También mis papás, mi hermana. Todos estábamos en el cine preparados para ver Harry Potter y la Orden del Fénix. Y no les miento, llenamos una fila entera del cine. Vi la película y como siempre me emocionó demasiado, pero fue una experiencia muy diferente a las 4 anteriores. Sentía la película un poco apresurada, sentía que habían quitado muchas cosas importantes. Habían quitado mucho del libro, no estaba completa la batalla al Departamento de Misterios, la plática entre Dumbledore y Harry acerca de la profecía, no estaban muchas cosas, sentía que faltaba algo. Me había gustado mucho visualmente, los personajes de Luna, Bellatrix y Umbridge, la verdad, eran muy icónicos y me gustaban demasiado, pero al salir del cine yo sentía esa sensación de que me habían robado algo. La maldición de leer los libros antes de ver las películas había comenzado. No, pero ya fuera de broma, se había convertido en una de mis películas favoritas y me había gustado mucho, pero no me había agradado lo mucho que la habían resumido. Posteriormente, siguiendo la tradición, compré el videojuego. Me encantaban las misiones con cada integrante del ejército de Dumbledore, los minijuegos como el de Gobstone. En ese momento para mí los gráficos se me hacían súper increíbles, un gran juego. Ese verano estuvo repleto de emociones y quizá los fans más vintage recuerdan este libro. ¿Qué pasará en Harry Potter 7? Este libro salió a la venta antes de las Reliquias de la Muerte y prácticamente en este libro se planteaban todas las preguntas y teorías de lo que necesitábamos saber en el final de la saga. Por ejemplo, ponían enigmas que todos los fans queríamos conocer y que pensábamos que se iban a resolver en el último libro. También ponían y teorizaban de quién iba a quedar con quién, románticamente hablando. Y también como dato curioso, había un capítulo en el libro donde ponían qué probabilidad había de que cierto personaje de Harry Potter muriera. Ponían el nombre del personaje, qué probabilidad había de que muriera y el comentario explicando por qué daban ese porcentaje. Por ejemplo, ponían Dobby, probabilidad de que muriera 100 de 1. O sea que prácticamente decían que estaba exento de morir, algo que tristemente sabemos que no pasó así. Por ejemplo, ponían Dobby es gracioso, a su manera, se hace querer y no tiene nada que ver con la guerra contra Voldemort. Su supervivencia está prácticamente garantizada. Y no fue así. Vean, no les miento. Por ejemplo, los personajes que tienen más probabilidades de vivir estaba Dobby, Minerva, Luna, Percy, y entre los que tienen más probabilidad de morir estaban Bill, Hermione, Neville, Ron, Ginny, Lucius, Harry, Remus, Snape, Hagrid, Arthur y Molly, Draco, Peter Pettigrew, Bellatrix, y el que tenía más probabilidad de morir era Lord Voldemort. Bueno, al menos ahí sí le atinaron. Como pudieron ver, compré este libro porque si bien estaba muy emocionado por ver la quinta película, había algo que ocupaba más espacio en mi mente y era la publicación del último libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.
En ese periodo de mi vida ya tenía cierta noción del inglés, ya que me gustaba mucho ver las películas en inglés, pero honestamente no era un idioma que yo dominara. Sabía que el libro se publicaría en inglés en julio de ese año, del 2007, pero como yo sabía que en ese momento no dominaba bien el inglés, me mentalicé a esperar el libro en español, que se publicaría en febrero del 2008. Esperé y esperé muchos meses con muchas ansias para la publicación del libro en español, y no me pregunten cómo, porque no sé cómo le hice o cómo pasó así, pero no me spoileé nada del último libro, a pesar de que me la pasaba navegando en fanpage, en foros, una verdadera hazaña si me preguntan. También ese año entré a la secundaria y me daba mucha tristeza porque se venían cambios muy importantes. Me separaba de mis mejores amigos y comenzaba un nuevo periodo en mi vida. Si bien en la secundaria sí conocí personas con las que empaticé, nunca hice amigos tan cercanos como los que hice en la primaria. Y si bien seguíamos en contacto y a veces nos veíamos, era un poco más difícil porque ya cada quien tenía su camino y estábamos en escuelas separadas. De mis 3 amigos, al que más le gustaba Harry Potter sí estaba en mi secundaria, pero él estaba en el turno vespertino, entonces era más difícil que lo viera. Y la verdad volví a ser un poco solitario como siempre lo había sido. Todo el resto del año del 2007 me la pasé releyendo los 6 libros de Harry Potter, ahora sí en orden cronológico, esperando con ansias el estreno del último libro. También ese año me encantaba leer los 2 primeros libros que eran complementarios, que son de la biblioteca de Hogwarts, que la verdad estaba repleto de detalles muy interesantes. Llegó el 2008 y, para ser más exactos, febrero, y mi papá, como era de costumbre, le apartó el último libro a su compañero. Ese día, que recuerdo muy bien que era un sábado, llegó de su trabajo y me dijo: te tengo una sorpresa, y me entregó en las manos el último libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Y recuerdo que me dijo: recién salido de la primera caja que acaban de abrir. Estaba súper emocionado y no podía esperar para leerlo, y comencé con el primer capítulo, El ascenso del Señor Tenebroso. Prácticamente ese sábado completo solo fue para leer. Lloré muchísimo conforme iba leyendo. Mi historia favorita estaba llegando a su fin y cada página que avanzaba estaba más cerca del final, pero también de entender todas esas preguntas que siempre había tenido. Se hizo de madrugada, toda mi familia ya estaba dormida, era yo solo en mi recámara con una lámpara de noche, y llegué al capítulo de Otra vez el bosque, donde viví uno de los momentos donde me sentí más triste. No podía creer que mi héroe se había muerto. Después de tantos años de acompañar a Harry, no quería creer que la historia se acababa así que cerré el libro, me tranquilizó un momento y después volví a leer. Después comprendí conforme pasaban las páginas que todo estaba bien, que Harry había sobrevivido, pero eso no me impedía sentir esa tristeza cada vez que pasaba una página, porque sabía que se acercaba el final. Finalmente llegué al epílogo y a la última línea del libro, y simplemente me puse a llorar. Estaba tan feliz de saber cómo acababa la historia, pero sentí un vacío tan grande. La historia que más amaba en este mundo había llegado a su fin. Me tranquilicé porque, si bien sabía que había llegado al final, mi fanatismo viviría por siempre. Aún quedaban las películas y los videojuegos restantes, los cuales podía esperar con muchísimas ansias. Finalmente pasó 1 año y medio y llegó la 6ª película, Harry Potter y el misterio del príncipe. Película que fue estrenada en julio del 2009. Estaba tan emocionado porque desde el primer tráiler me atrapó muchísimo la estética, y para mí siempre había sido uno de mis libros favoritos, y mi sensación al salir del cine al ver la película fue un poco agridulce. Se habían concentrado en una parte de la historia que la verdad a mí nunca me había llamado tanto la atención, y es el romance. La verdad era la primera vez que salía del cine al ver una película de Harry Potter con la sensación de decepción. Si bien tenía mucho amor por las películas de Harry Potter y siempre había sido un poco más tolerante, ya que mi fanatismo siempre comenzó primero por las películas y después conocí los libros, era la primera vez que me sentía triste y algo enojado, la verdad. No habíamos visto prácticamente nada del pasado de Voldemort, muchas escenas que prácticamente ya me había imaginado en mi cabeza. Si bien es una película que la verdad no cumplió mis expectativas, es una película que le tengo mucho aprecio por el momento en el que llegó. Mi mejor amigo de la primaria, al cual le gustaba Harry Potter, seguía platicando y emocionándose conmigo, y si bien si era algo que le gustaba, no era algo prioritario para él, y era entendible, ya no éramos unos niños. Cada uno de mis amigos empezó a tomar otros rumbos y a tener otros gustos, y si bien siempre mantuvimos el contacto y cada vez que los veía era como si no pasara el tiempo, yo volví a vivir el fanatismo de Harry Potter de una forma más solitaria, y es por eso que esa película llegó en el momento perfecto. Pasó 1 año para volver a ver una película de Harry Potter, seguí a detalle todos los trailers y noticias de las Reliquias de la Muerte, y me emocioné muchísimo cuando anunciaron que la dividirían en 2 partes. Para mí era lo mejor, veríamos mucho más información y una versión más fiel al libro. Llegó noviembre del 2010 y asistí al estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Y si bien para mí es difícil escoger una de las películas de Harry Potter que sea mi favorita, ya que todas me gustan muchísimo, esta película sí les puedo decir que es de las que más me ha gustado y he visto más veces. Me había encantado la fidelidad de muchas escenas, toda la escena de los 7 Potter, el campamento, Godric's Hollow, toda la secuencia de la mansión Malfoy, la verdad me encantó. Y la verdad me pareció una edición muy asertiva que decidieran terminar la película en esa escena.
una escena que la verdad me hace llorar demasiado. Obviamente después vemos una pequeña escena de Voldemort, pero para mí el clímax es todo lo que pasa anteriormente. Al igual que con el libro me la pasé llorando y me emocioné muchísimo de ver otra película de Harry Potter. Me compré el álbum de stickers y espero con ansias el estreno de la parte 2. Y en esta película hay algo en particular, y es que rompí una de las tradiciones que tenía, y era jugar el videojuego de la película. Y me preguntarán ¿por qué? Porque en ese entonces solo tenía un PlayStation 2 y el videojuego de las Reliquias de la Muerte parte 1 salió a partir del PlayStation 3. La verdad nunca me llamó la atención, porque se veía como una especie de juego shooting donde solo lanzabas hechizos. Nunca me llamó la atención ese tipo de juegos. Para mí Harry Potter es más aventura, enigmas, no sé, resolver acertijos, y ese juego solamente se veía como disparar hechizos. Después de meses de tanta espera llegaría julio del 2011 y por fin llegaría el estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. En ese momento ya estaba yo en segundo semestre de preparatoria y recuerdo que meses antes del estreno me releí todos los libros. No sé qué número de relectura era porque para ese momento ya había perdido la cuenta. Días antes de ir al estreno de medianoche, vi por YouTube la premiere que hubo en Londres, donde estuvo todo el cast, la escritora, los productores y muchas personas que estuvieron involucradas en las películas. A pesar de que lo vi a través de una pantalla, me emocioné y finalmente comenzaba a darme cuenta de algo que llevaba meses negando, y es que ya todo estaba llegando a su fin. Fui a la premiere como era tradición, con mis papás, mi hermana, mis primos, primas, tíos, toda la familia, y la verdad la película me fascinó, a excepción de algo, y perdón, lo tengo que decir, pero la batalla de Hogwarts en la película me decepcionó muchísimo. Para mí en mi mente iba a ser mucho más épica, pero a pesar de esto fue una película que disfruté muchísimo, y al igual que con la anterior lloré demasiado. Todo lo que vi era impactante. Podía ver cómo se le ponían imágenes y sonido a lo que ya había leído ese día tan especial cuando leí por primera vez el libro, y lloré en la escena del epílogo y al ver por última vez a Harry, Ron y Hermione. Recuerdo que salí del cine con un sentimiento de vacío. Mi saga favorita ahora sí definitivamente había terminado. No habría más libros, no habría más películas. Creo que por eso Las Reliquias de la Muerte parte 2 es la película que menos me gusta ver, ya que la verdad me da mucha tristeza. Dentro de mí sabía que mi fanatismo no es como que fuera a morir, porque yo podía seguir leyendo los libros, viendo las películas, pero yo quería más, quería explorar más del mundo mágico. Y fue cuando descubrí que existían youtubers, tanto en inglés como en español, que se dedicaban exclusivamente a hablar sobre Harry Potter. Me llenaban tanto de alegría el saber que existían personas que compartían su saga con tanta pasión y que se atrevían a grabarse enfrente de una cámara, como lo estoy haciendo ahora mismo, solamente para expresar su conocimiento y todo lo que los hacía sentir esta hermosa saga. Y para mi sorpresa, ese año llegaría algo que la verdad no me esperaba, pero que me dio muchos momentos de felicidad, y es el sitio web Pottermore. Sitio web que después se convertiría en Wizarding World y ahora es simplemente harrypotter.com. Pottermore es un website donde podrías explorar los libros más a detalle, capítulo a capítulo de una manera interactiva. Lo mejor es que tendríamos contenido extra de los libros de Harry Potter. Yo estaba súper emocionado y sí pude lograr entrar a la versión beta. La verdad, cuando entré al sitio web y empecé a descubrirlo estaba maravillado. Las ilustraciones que podíamos encontrar aquí estaban repletas de detalle, que incluso hasta la fecha las uso mucho para mis videos. Aquí les dejo imágenes para que vean cómo se veía en su primera versión. Después salió oficialmente a todo el público y recuerdo que hice el test oficial de las casas, junto con mi hermana. Y para mi sorpresa me salió un resultado que la verdad yo no esperaba, y es Ravenclaw. Les tengo que confesar que a pesar de que en ese momento Luna era de mis personajes favoritos, no era el resultado que yo deseaba. Como estoy seguro que a muchos de ustedes les pasó cuando descubrieron su casa de Hogwarts. En mi mente siempre había sido un Gryffindor, ya que era la casa de los personajes que tanto amaba, pero estaba totalmente equivocado. Y recuerdo que a mi hermana también lo hizo en ese momento y a ella le salió Gryffindor. Y yo estaba decepcionado que mi resultado no había sido igual, pero este sentimiento de insatisfacción no duraría muchísimo. Después, al leer la introducción de la casa Ravenclaw, donde uno de los prefectos te contaba la historia de la casa, personajes que incluso en los libros de Harry Potter no habíamos sabido que pertenecían a Ravenclaw, me empezó a llenar de curiosidad. Empecé a conocer más de la casa a través de este sitio web, empecé a comprender por qué muchos de los personajes de Harry Potter habían ido a ella, como Lockhart, Quirrell, Flitwick, Cho Chang, Trelawney, Luna y entre otros, y empecé a apreciar y valorar la que realmente siempre había sido mi casa, y prácticamente a raíz de toda la información que conocimos por Pottermore, que complementaba lo poco que vimos en los libros, hasta la fecha estoy súper orgulloso de mi casa y no la cambiaría por nada del mundo. Además de este icónico test, también puedes conocer tu varita mágica, tu Patronus y mucha información extra de la saga, como la historia completa de Remus Lupin, Dolores Umbridge, información valiosa del mundo mágico, como por ejemplo todos los magos y brujas que habían sido ministros de magia, el origen de Azkaban, entre muchos otros temas. Para mí, con la llegada de Pottermore fue seguir descubriendo el mundo mágico.
a pesar de que los libros y las películas ya habían terminado. Por mucho tiempo mi contacto con Harry Potter fue leer los libros, volver a ver las películas y seguir entrando a Pottermore para ver si había nuevos artículos. Y si bien en este periodo llegaron nuevas sagas como Los Juegos del Hambre, Cazadores de Sombras, Divergente, y siempre fui una persona que era abierta a explorar otras historias, Harry Potter siempre se mantuvo en el lugar número 1. Y aunque siempre fue mi saga favorita, hubo un tiempo en que me alejé un poco de ella, ya que en mi vida llegaron cambios muy importantes como el elegir mi carrera universitaria. Y bueno, es una larga historia, pero en resumen, yo tenía varias opciones cuando salí de la preparatoria. La primera era estudiar cinematografía. Posteriormente ingresé a esta carrera, pero como sé que a muchos les ha pasado, me cambié de carrera. Y en mi proceso de entrar otra vez a la universidad, me fui por mi segunda opción, que era diseño gráfico, la cual es mi profesión actual, y la verdad no me arrepiento de haber hecho esta decisión. Y adivinen qué influyó para que al final me decidiera por estudiar esta carrera. Así es, Harry Potter. Obviamente no estudié enteramente diseño gráfico por Harry Potter, pero sí influyó bastante. Desde niño siempre estaba fascinado cuando coleccionaba los álbumes, los DVDs, los Blu-ray, los pósters. Todo me encantaba, y recuerdo que me llamaba mucho la atención cada artículo que sacaban, desde los colores, la tipografía, las fotos que elegían, la composición, todo. Y también recuerdo muy bien un extra de la sexta película donde mostraban el trabajo de Mina Lima. Mostraban el trabajo que realizaron para las películas, los empaques de dulces, el periódico El Profeta, los libros de texto de Hogwarts, entre otros. Estaba fascinado cómo el diseño gráfico estaba tan lleno de detalle y podía impactar tanto incluso una película. El diseño era tan diverso y adaptable a cualquier medio, y no solo se limitaba al diseño empresarial y comercial. Investigué más del trabajo de Mina Lima y su proceso creativo, y me volví muy fan de ellos. Finalmente en 2015 logré entrar a la carrera de diseño gráfico. Durante ese primer año de la universidad estuve esperando dos cosas del mundo mágico. El primero, que fue lo que esperé con más entusiasmo, fue el estreno de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que se estrenaría al año siguiente, en 2016. Y el segundo, con mucho menos entusiasmo y que después resultaría una gran decepción, fue el lanzamiento del Legado Maldito. Del Legado Maldito no quiero hablar mucho porque desde cómo se manejó su concepción hasta que llegó el guión a mis manos fue pero muy decepcionante. Pero en resumen, en ese tiempo recuerdo que se anunciaba mucho como la octava historia de Harry Potter, pero al principio solo estaría disponible para una sección de fans, los que vivían cerca de Londres y los que tenían obviamente la disposición económica. Para mí desde ahí había un gran problema porque solamente al principio estaba disponible para un cierto sector, y eso se me hacía un poco injusto y selectivo, porque si bien Harry Potter es una historia que nació en Reino Unido, había fans por todo el mundo. Recuerdo el mes que llegó a México y cuando lo leí sentía que había leído algo de Harry Potter que quería sentirse como Harry Potter, pero no era Harry Potter. Honestamente yo sentí que estaba leyendo un fanfic, la verdad no era lo mío. Solamente lo leí una vez y el año pasado lo leí para tener más noción, para ver si había cambiado mi idea, porque quizá lo había juzgado mucho, pero la verdad no es una historia que disfrute mucho. Lo más rescatable que puedo decir de esta historia es que me gusta cómo desarrollan la amistad entre Scorpius y Albus, pero fuera de eso, la verdad no me gusta mucho. Y pasando a Animales Fantásticos, eso sí que me emocionó. Recuerdo cuando lo anunciaron en 2013, habían dicho originalmente que iba a ser una trilogía, pero días antes del estreno recuerdo que anunciaron que serían 5 películas. El sitio web de Harry Potter, que ahora era Wizarding World, se sentía más vivo. La autora colocó más información que tendría relación con la saga de Animales Fantásticos, descubrimos más escuelas del mundo mágico, la fundación de Ilvermorny, la escuela mágica de Estados Unidos. Pudimos conocer nuestra casa de Ilvermorny, como en su tiempo lo habíamos hecho con la de Hogwarts. El mundo mágico estaba resurgiendo, nuevas cosas se acercaban. Finalmente vi la primera película y me enamoré por completo. A pesar de no ver a Harry, Ron y Hermione, sentía la historia tan cercana, volví al mundo mágico y de una manera muy única y especial. Me volví a leer los libros de nuevo y empecé a buscar más información en internet. Recuerdo que también fue cuando descubrí más youtubers en inglés y en español que se dedicaban exclusivamente a hablar de Harry Potter. La saga se sentía muy viva y recuerdo que fue cuando empezó en mi mente la idea de yo quiero hacer eso, yo quiero hablar de Harry Potter, expresar cómo veo y vivo la saga, pero nunca se concretó algo más formal, y fue como esa idea que tienes en la mente pero por cosas de la vida diaria la vas olvidando y la vas dejando en segundo plano, hasta que eventualmente la olvidas por completo. Pero como bien diría Luna, muchas veces las cosas regresan no de la forma que esperamos. Prácticamente la universidad fue para mí redescubrir el mundo mágico, primero con la película Animales Fantásticos en 2016 y posteriormente con la secuela en 2018. En ese periodo, a pesar de que mi fanatismo resurgió, yo viví el fanatismo de una manera más discreta, porque en ese entonces ya no tenía a nadie cercano que le gustara Harry Potter o Animales Fantásticos. Y si bien conocí a algunas personas que les gustaba de forma más ocasional, no tenía
tenía a alguien fanático como yo, con quien hablar, descubrir teorías y simplemente explorar el mundo mágico. Así que descubrir comunidades enteras que se dedicaban a hablar de Harry Potter para mí era sorprendente. Llegó el estreno de la segunda película y si bien me gustó un poco menos que la primera, seguía fascinado. Me gustó la historia de Nagini, de los Lestrange, y me gustó mucho ver a Dumbledore, uno de mis personajes favoritos. Tenía tantas preguntas y muy pocas respuestas, ya que como lector habitual de los libros de Harry Potter ya estaba acostumbrado a siempre tener las respuestas antes de ver las películas, pero en esta ocasión era muy diferente. Esperé con ansias la llegada de la tercera película, pero llegó el 2020. Y no les mentiría si les dijera que ese año fue para mí uno de los peores y mejores de mi vida. Y ustedes me preguntarán, Chris, ¿por qué hablas de ese año si la tercera película de Animales Fantásticos se estrenaría hasta 2022? Y es simplemente porque definió mucho el momento en el que estoy ahorita y fue un impulso muy grande para finalmente decidir hacer videos en YouTube. El 2020 fue un año muy complicado para todos en general. Ese año en mi historia de vida fue el año en que me gradué de la universidad, pero también pasaron muchas cosas que la verdad me entristecen. En primero, perdí a mi mamá. Ese año 2020 fue el año en que la perdí y le diré adiós para siempre. También perdí a dos de mis seres queridos, aparte de mi mamá, a mi tío y a mi abuelo, pero siendo honestos, si bien me afectaron las muertes de cada uno de manera muy fuerte, la muerte de mi mamá fue una de las cosas que más me impactó en mi vida y que cambiará en mi vida para siempre. Yo no sabía que en ese año, en el 2020, ya no veré a mi mamá. Y si bien ahorita ya puedo hablar un poquito más tranquilo, la verdad fue un año muy difícil. De hecho, fueron años dificilísimos. Obviamente, ahorita ya puedo hablar más de ello tranquilamente ante una cámara, pero les confieso que la verdad fueron años muy oscuros. La verdad ahorita ya estoy un poco mejor. Harry Potter fue algo que me ayudó mucho en el duelo. Obviamente mi familia y las personas que amo fueron parte principal y primordial para ese proceso, pero como en este video el tema principal es hablarles de cómo viví la saga y me ha ayudado, la verdad siento que era importante decírselos, porque sí es algo que me definió muchísimo. El estar volviendo siempre, cada día esta saga, la verdad me ha ayudado muchísimo. Mi gusto por Harry Potter siempre empezó porque como cualquier niño me encantaba la fantasía, el misterio y la aventura de estar en un mundo donde podemos escapar y ser nosotros mismos. Pero conforme fui creciendo, me llamó la atención que Harry Potter era mucho más profundo que esto, ya que en sí toda la historia comienza por una tragedia, la de la pérdida de los papás de Harry. Poco sabía yo que esta saga me estaba preparando y ayudando a entender muchas cosas que después en mi vida necesitaría, en este caso la pérdida de alguien que amas. Hubo momentos en los que me sentía muy perdido y los libros y las películas me ayudaban a mantenerme con la mente anclada a mi realidad, pero también seguir con esperanza y no perderme en la tristeza. Harry Potter me ayudó con el dolor, en esos momentos que extraño a mi mamá, y recuerdo cómo siempre me apoyaba al igual que mi papá con mis locuras, mi fanatismo. Siempre me acompañaba a ver las películas, me dejaba vivir mi pasión por algo que me gusta tanto de una manera tan bonita, ya que cada año crecía y se supondría que tendría que ser más maduro, y lo pongo entre comillas, porque nunca hay edad para que te guste algo que te hace tan feliz. Mi mamá nunca me juzgaba. Al contrario, siempre me apoyaba. En los años posteriores, después de haber perdido a mi mamá, cuando volví a leer los libros, toda mi perspectiva cambió. Por primera vez comprendí a profundidad todo eso que sentía Harry, la tristeza, ira, alegría, desesperanza y anhelo por volver a ver a sus papás. Al volver a la historia me ayudó a procesar más mis emociones y hacer las paces con todo lo que implica la muerte de alguien. Les mentiría si les dijera que ya todo está completamente bien, porque no es así. Hay días muy buenos, días malos, días muy malos, otros muy complicados, pero en todos esos días siempre está Harry Potter. Esta saga tan bonita me hace recordar todas las personas que amo y me hace reconectar con ellas de nuevo. Todas las personas que he conocido, con las que he compartido muchas cosas positivas y con las que tengo la fortuna de empezar a conocer, como ustedes. He conocido personas y amigos increíbles con esta saga. También me ha hecho reconectar con muchas cosas de mí mismo. La verdad sus mensajes me levantan mucho el ánimo y me motivan a seguir haciendo videos. Y me hace recordar que estoy en el lugar correcto, compartiendo la saga con otras personas que la aman tanto como yo. Hace 3 años decidí emigrar de México a Francia y si bien fue una decisión difícil, hasta la fecha no me arrepiento y me ha traído muchas cosas, pero no les voy a mentir, también es difícil porque es como empezar de cero. El abrir este canal simplemente fue un resultado que ya tenía en mi cabeza por muchos años, pero que nunca me había animado, y la razón principal es que quería compartir mi amor por Harry Potter y brindar mi perspectiva de cómo yo vivo y veo la saga. Este canal me motiva a seguir adelante, explotando mi creatividad como diseñador gráfico y fan de Harry Potter, y también brindarles un poquito de luz en esos días tan oscuros donde parece que nada va a estar bien, donde solo necesitamos regresar a nuestro refugio, el mundo mágico. Le tengo que agradecer mucho a esta saga. Le agradezco mi interés por la lectura, por el cine, por investigar,
por teorizar, por siempre ir más allá, también por ayudarme a imaginar y saber que las cosas siempre pueden mejorar. Siempre me ha conectado de una forma muy bonita con todos mis seres queridos, al menos con cada una de las personas que quiero. Tengo un bonito recuerdo relacionado a Harry Potter. Todo este cúmulo de situaciones me hicieron llegar al momento donde estoy actualmente, que es teniendo el canal de la Gaceta Mágica. Y la verdad lo agradezco muchísimo. El canal lo abrí en julio del 2023, pero no me animaría a subir mi primer video hasta mayo del 2024, casi un año después. Y simplemente les quiero decir gracias a todos los que se han unido a este canal, a esta comunidad que quiero crear, y la verdad estoy súper feliz por hacer más videos, estar con ustedes y seguir evolucionando. Uno de mis propósitos principales es traerles videos de calidad y hacerlos sentir en casa, como Hogwarts siempre se ha sentido para nosotros los fanáticos de Harry Potter. De ser un fanático súper pequeño hasta la actualidad, como me ven ahorita mismo. Han sido unos 24 años llenos de magia y de ser parte de este fandom, y espero que mi historia los haya entretenido y los haya hecho conectar un poco más conmigo y comprender por qué llegué hasta donde estoy ahorita. En mi Instagram personal les dejé que me hicieran algunas preguntas en relación a este tema para que me conocieran un poco más, y esto fue lo que me preguntaron. La primera es de Lino, un gran seguidor del canal, y él me preguntó lo siguiente: ¿cómo llegó a ti la saga? ¿Qué fue lo primero que pensaste de ella? ¿Y cómo fuiste viviendo los estrenos? Esta pregunta básicamente me inspiró a hacer todo este video, entonces espero la haya contestado. También me hizo otra pregunta y fue a la capital, ¿era muy difícil conseguir mercancía? ¿Cómo le hacías tú y tus papás? Cuando estaban las dos primeras películas, sí era algo complicado conseguir mercancía. Mi forma de conseguir productos de Harry Potter era el tianguis que me quedaba cerca, que el tianguis en México, para los que no sepan, es como un tipo mercado donde compras cosas nuevas, usadas, y a veces encontraba productos nuevos, usados, pero de buena calidad, y esa era como la forma de encontrar objetos más raros. También mi mamá en ese tiempo, una compañera suya, viajaba mucho a Estados Unidos, entonces mi mamá le compraba algunos artículos que ella le podía conseguir, y ya cuando yo crecí un poco más, la forma en que yo conseguía cosas era por medio de Mercado Libre. Y no, obviamente no es patrocinio, pero era la única aplicación que conocía y la que era más accesible para mí. La tercera es de Marcos, y él me pregunta: ¿cuál fue tu película favorita de las 8? Estas preguntas son muy difíciles para mí, ya que con cada una tengo una historia muy especial, pero diría que de niño mi película favorita era la tercera, y ahorita en este momento la primera. La cuarta también de Marcos, él me pregunta: ¿cuál fue tu primer objeto regalo que tuviste de Harry Potter? El primer objeto de Harry Potter de hecho fue un par, y fue esta varita del 2001. Y también eran estos lentes de Harry. Estas fueron de las primeras cosas que tuve, que de hecho me las regaló mi mamá. Aquí tenemos otra pregunta, que es de Uriel, y también es un gran amigo y seguidor del canal, y él me pregunta lo siguiente: ¿cuál sería tu recuerdo feliz para conjurar tu Patronus? ¿Y qué animal sería? El recuerdo que ahorita me viene mucho a la mente, que de hecho es uno que les mencioné en el video, es cuando fui a la premiere de la Orden del Fénix, ya que fui con toda mi familia. Y mi Patronus, al que a mí me gustaría, sería un ciervo, como el de Harry, ya que me encanta ese animal, pero oficialmente, según la página de Harry Potter, sería una yegua blanca. Y en mi segunda cuenta es un Azor. Me gusta mucho la yegua porque a mi mamá le encantaban los caballos, entonces, no sé, me gustan los tres Patronus, la verdad. Aquí tenemos otra pregunta de Damian Buchanan. ¿Cuál es tu artículo que te gustaría tener en tu colección pero que no tienes actualmente? Creo que esa es muy fácil. Anhelo y la verdad deseo mucho tener la espada de Godric Gryffindor, la de Noble Collection. Es la única reliquia que me falta de los 4 fundadores. El único problema es que es muy cara y espero algún día tenerla, pero mientras tanto voy a empezar a ahorrar. Otra pregunta de ado.mj. ¿Algún personaje con el que te sientas reflejado, identificado emocionalmente? De niño era con Hermione porque me gustaba mucho estudiar y tener buen promedio, pero al igual que Hermione después entendí que había cosas más importantes. Creo que en la actualidad ahorita me identificaría con Dumbledore. Se me hace el personaje muy gris, lleno de mucha complejidad y tuvo que tomar muchas decisiones para seguir avanzando en la historia, algo que la verdad me identifica. Tenemos otra pregunta de Danny RB 1985 y él me pregunta: si pudieras hacer una serie animada de la saga, ¿qué estilo tendría? Una pregunta muy interesante. Ya que soy un niño que creció con las caricaturas de los 90s, creo que tendría un estilo gótico pero mágico. Por ejemplo, no sé si recuerdan la serie de Batman, la serie animada, o también Gárgolas, o incluso también Scooby-Doo. La verdad me gustaría mucho una serie con esa estética de los 90s, con una animación 2D, pero que tomaran como referencia las ilustraciones del 2001. Por ejemplo, tenemos esta página. Algo así me gustaría. Y por último, Andy me pregunta: ¿cuál es el video que más te ha gustado hacer hasta el momento? Creo que el que más me gustó es el que hice de cómo resistió Hermione a los efectos del Horrocrux. La verdad es un video cuando apenas estaba empezando, de hecho es un poco amateur porque ni siquiera salgo yo, es solo en mi voz, y la verdad me impactó porque es el que tiene más vistas en el canal.
La verdad disfruté mucho de ese video. Y hasta aquí el video de Potterheads. Muchas gracias por quedarse hasta el final porque la verdad fue un video un poco largo, pero la verdad espero les haya entretenido. Les mando un abrazo muy grande a todos, de hecho también le mando saludos a mi familia si está viendo este video. Y también les quería agradecer porque ya somos más de 2000 aquí en la Gaceta Mágica. Y la verdad espero que se sigan uniendo. Me gustaría mucho conocer sus historias personales y qué es lo que los hizo conectar a Harry Potter. Los leo aquí en los comentarios. Y no olviden, si les gustó este video no olviden darle un de pulso al botón de suscribirse y me gusta. Asimismo activar la campanita para más videos. Y si quieren saber por qué los magos estudiaban astronomía en Hogwarts, les dejo el video por acá. Espero estén teniendo un día muy lleno de magia, les mando un abrazo muy grande y nos vemos hasta la próxima gran aventura. Travesura realizada.